Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución del taller relacionado con la guía de movimiento circular. Bien, primer punto, ¿cuál es la rapidez del extremo de la manecilla de 2 centímetros de largo de los minutos de un reloj? Tenemos entonces una situación que podemos representar gráficamente como se muestra aquí. Un reloj cuyo minutero tiene una longitud de 2 centímetros, entonces tendríamos una situación que corresponde a un movimiento circular en el cual el radio de la circunferencia que describe el objeto que está en movimiento corresponde a 2 centímetros. Si tenemos en cuenta que el minutero tarda 1 hora en completar una vuelta, entonces podemos determinar la velocidad angular de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que la velocidad angular la puedo determinar como el cociente entre una variación angular y una variación temporal. ¿Sí? Estamos analizando situaciones en las que el movimiento circular es con rapidez constante o con magnitud de la velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad angular también es una constante. Una vuelta corresponde a 2 pi radian o 360 grados, ¿sí? Entonces, si tarda 1 hora en completar una vuelta, tendríamos una variación angular de 2 pi radianes y una variación temporal de 1 hora. Tengamos en cuenta que esto que tenemos aquí corresponde a esa hora, pero expresada en segundos. 1 hora tiene 60 minutos y 1 minuto a su vez tiene 60 segundos. ¿Sí? Por eso 1 hora corresponde a 60 por 60 en segundos. Entonces la velocidad angular corresponde a pi sobre 1800 en radian por segundo. Y la rapidez, que es el producto entre la velocidad angular y el radio, sería 3.5 por 10 a la menos 5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué hemos puesto aquí 2 por 10 a la menos 2? El radio corresponde a 2 centímetros. Si expresamos esa cantidad en metros, tendríamos 2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, rapidez del extremo del minutero corresponde a 3.5 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Segundo punto, un cuerpo gira en un círculo de radio 0.5 metros con velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Bien, tenemos una situación en la que un objeto gira en un círculo cuyo radio es de 0.5 metros y está girando con una rapidez que corresponde a 10 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta será, hago uso de la expresión que se ha deducido en la guía que ustedes ya tienen. La aceleración centrípeta la determino como el cociente entre la velocidad al cuadrado y el radio. En este caso la velocidad corresponde a 10, entonces tendríamos como numerador 10 al cuadrado que es 100 y el radio corresponde a 0.5 metros, tendríamos como denominador 0.5, el cociente entre estas dos cantidades nos arroja un resultado de 200 metros sobre segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración centrípeta del cuerpo. Tercero, ¿cuál es la velocidad de un cuerpo que gira en un círculo de radio 10 metros si su aceleración centrípeta es 40 metros por segundo cuadrado? Es una situación similar a la anterior. Tomo el mismo
gráfico del punto anterior para representar la situación. Un objeto que gira en un círculo cuyo radio corresponde en este caso a 10 metros y cuya aceleración centrípeta es de 40 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad será, pues parto de la expresión que me permite determinar la aceleración centrípeta como una función de velocidad y radio, y a partir de ella despejo la velocidad, que no sería otra cosa que la raíz cuadrada del producto entre el radio y la aceleración centrípeta. Radio para este caso, 10 metros, aceleración centrípeta, 40 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la velocidad sería la raíz cuadrada del producto entre 10 y 40, o sea, la raíz cuadrada de 400, que corresponde a 20 metros por segundo. Y esa corresponde a la velocidad del cuerpo. Cuarto punto. Un objeto que gira con una rapidez de 10 metros por segundo tiene una aceleración centrípeta de 50 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el radio del círculo que describe? Situación similar a los dos problemas anteriores. Tomo el mismo gráfico que se ha utilizado en los dos puntos anteriores. Un objeto que gira con una rapidez de 10 metros por segundo y que tiene una aceleración centrípeta de 50 metros por segundo cuadrado. Bien, el radio será, tomo nuevamente como referencia la expresión que me permite determinar la aceleración centrípeta como función de la velocidad y el radio, y a partir de ella despejo el radio, que sería el cociente entre la velocidad al cuadrado y la aceleración centrípeta. Velocidad para este caso, 10 metros por segundo. Aceleración centrípeta, 50 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, el radio sería el cociente entre 10 al cuadrado, que es 100, y 50, cuyo resultado es 20 metros. Bien. Radio del círculo que describe el cuerpo, 20 metros. Quinto, una piedra hace una vuelta o completa una vuelta en pi segundos en el extremo de una cuerda de 3 metros. ¿Cuál es su rapidez y cuál es su aceleración centrípeta? ¿Cuál es su rapidez y cuál es su aceleración centrípeta? El mismo gráfico de los puntos anteriores para representar la situación. Una piedra que gira en el extremo de una cuerda cuyo radio corresponde al radio de la circunferencia que describe y completa la vuelta en pi segundos. ¿Listo? De acuerdo a la información que nos plantea el problema, podemos determinar cuál es la velocidad angular, ¿sí? Que no es otra cosa que una variación angular sobre una variación temporal. Cuando completa una vuelta, tendría entonces una variación angular de 2pi o de 360 grados. Y esa vuelta la completa de acuerdo a la información que suministra el problema en pi segundos. Entonces tendríamos una variación angular de 2pi radianes en un tiempo de pi segundos. El cociente entre esas dos cantidades nos arroja un resultado de 2 radianes por segundo, que corresponde a la velocidad angular. Si conozco el valor de la velocidad angular, puedo determinar el valor de la rapidez o el valor de la velocidad. Los podemos usar como sinónimos esos dos términos de manera indistinta, rapidez o velocidad, teniendo en cuenta que pues, la velocidad corresponde a la magnitud del vector velocidad. Bien, velocidad angular, 2 radianes por segundo, radio, 3 metros, por lo tanto la rapidez corresponde a 6 metros por segundo.
Es decir, que la piedra gira alrededor de ese círculo cuyo radio es de 3 metros con una velocidad o rapidez de 6 metros por segundo. Y por último, para determinar la aceleración centrípeta, hago uso de esta expresión. Aceleración centrípeta igual al cociente entre la rapidez o velocidad al cuadrado sobre el radio. Velocidad 6, radio 3. ¿Sí? Por lo tanto, aceleración centrípeta sería cociente entre 6 al cuadrado y 3, cuyo resultado es de 12 metros por segundo cuadrado. Aceleración centrípeta. Bien. Sexto punto. ¿Cuál es la velocidad de una persona que recorre un círculo de 10 metros de radio si su aceleración centrípeta es igual a la aceleración de la gravedad? Bueno, tengamos en cuenta que para la aceleración de la gravedad hemos trabajado aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Entonces conocemos esa aceleración centrípeta que es aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. Gráficamente puedo representar el problema de esta forma. La velocidad de la persona la puedo determinar de la siguiente manera. Parto de la expresión que me da la aceleración centrípeta en función de la velocidad del radio, despejo de esta expresión la velocidad, que no sería otra cosa que la raíz cuadrada de el producto entre el radio y la aceleración centrípeta, y que teniendo en cuenta la información que nos suministra el problema, son respectivamente radio 10 metros y aceleración centrípeta gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, velocidad sería la raíz cuadrada de 100, que es igual a 10 metros por segundo. ¿Sí? Velocidad de la persona. Entonces, la velocidad de la persona que recorre ese círculo de 10 metros de radio y cuya aceleración centrípeta es 10 metros sobre segundo cuadrado, corresponde a 10 metros por segundo. Séptimo, ¿cuántas vueltas por segundo realiza un objeto que recorre un círculo de radio 20 metros si su aceleración centrípeta es 80 pi cuadrado metros por segundo cuadrado? Tenemos entonces un objeto, recorre un círculo cuyo radio es de 20 metros y cuya aceleración centrípeta es de 80 pi cuadrado metros por segundo cuadrado. Bien, parto de la expresión que me permite determinar la aceleración centrípeta en función de velocidad y radio. Despejo de esa expresión la velocidad, que sería la raíz cuadrada del producto entre el radio y la aceleración centrípeta. Radio 20 metros, aceleración centrípeta 80 pi cuadrado metros sobre segundo cuadrado. Bien, por lo tanto la velocidad o rapidez corresponde a 40 pi metros por segundo. Si conozco la velocidad, puedo determinar la velocidad angular, ¿sí? Teniendo en cuenta esta expresión que relaciona velocidad, velocidad angular y radio. Si despejo de esta expresión la velocidad angular, tendría que esa velocidad angular corresponde al cociente entre la velocidad y el radio. Velocidad 40 pi en metros por segundo y radio es un dato que suministra el problema y corresponde a 20. Por lo tanto, la velocidad angular sería de 2 pi radianes por segundo. ¿Sí? Velocidad angular. Ahora, teniendo en cuenta la velocidad angular, el objeto da una vuelta en un segundo. ¿Y por qué podemos concluir esto? Recordemos que la velocidad angular es una variación angular sobre una variación temporal.
Si recorre 2pi radianes en un segundo, es equivalente a decir que recorre 360 grados en un segundo. Y tengamos en cuenta que 2pi radian o 360 grados son precisamente una vuelta. Por eso podemos concluir a partir de este resultado que el objeto completa una vuelta en un segundo. Octavo. ¿Cuántas vueltas por segundo debe efectuar un cuerpo que gira sobre una circunferencia de 1 metro de radio cuando su aceleración centrípeta es 400 metros sobre segundo cuadrado? Bien, usamos el mismo gráfico que hemos usado en todos los puntos para representar el problema. Tenemos un cuerpo que gira sobre una circunferencia cuyo radio es de 1 metro y cuya aceleración centrípeta corresponde a 400 metros por segundo cuadrado. Bien, determinamos inicialmente la velocidad o rapidez partiendo de esta expresión que nos da la aceleración centrípeta en función de velocidad y radio, despejo velocidad, que corresponde a la raíz cuadrada de el producto entre el radio y la aceleración centrípeta. Radio es de 1 metro, aceleración centrípeta es de 400, por lo tanto la velocidad o rapidez es igual a 20 metros por segundo. Si conozco la velocidad, puedo determinar la velocidad angular. La relación entre velocidad angular y radio está dada por velocidad es igual a el producto entre velocidad angular y radio. Despejo la velocidad angular de esta expresión y tendría que ella es igual al cociente entre la velocidad y el radio. Velocidad 20 metros por segundo, radio 1 metro, por lo tanto la velocidad angular corresponde a 20 radianes por segundo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interpreto esto para responder la pregunta que se está planteando? ¿Cuántas vueltas por segundo debe efectuar el cuerpo si gira sobre la circunferencia de 1 metro de radio y si su aceleración centrípeta es de 400 metros por segundo cuadrado? Bien, tengo la velocidad angular que corresponde a 20 radianes por segundo. Voy a tener en cuenta que una vuelta corresponde a 2pi radian o una vuelta corresponde a 360 grados. Una vuelta corresponde a 2pi radian. Aplico entonces este factor de conversión, se simplifican los radianes y me quedaría 20 por 1 es 20 sobre 2pi, que al simplificar me queda 10 sobre pi. Y las unidades de esa expresión serían entonces vuelta sobre segundo, ya que se han simplificado estas unidades que son radianes. Entonces el cuerpo efectúa 10 sobre pi vueltas en un segundo. Noveno punto. ¿Cuál es la velocidad de un punto de la Tierra situado en el ecuador? Tengan en cuenta que la distancia desde el centro de la Tierra hasta ese punto sobre el ecuador es de 6.400 kilómetros. Es lo que nos dice el problema. Bueno, gráficamente tendríamos lo siguiente. El gráfico que hemos utilizado en todos los problemas, pero le vamos a sumar este gráfico o esta figura que he tomado de Wikipedia. ¿Sí? Tendríamos un punto de la Tierra ubicado en el Ecuador, en esta región, ¿sí? Más o menos en esta región, y nos preguntan cuál es la velocidad de ese punto teniendo en cuenta el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Entonces, esto de acá sería como una vista superior de nuestro planeta Tierra, un punto sobre el ecuador, ¿sí? Que gira
debido al movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Y el radio corresponde a 6.400 kilómetros. Bien, entonces planteamos lo siguiente. Calculamos inicialmente cuál sería la velocidad angular de ese punto ubicado sobre el ecuador. La velocidad angular es una variación angular sobre una variación temporal. Bien, cuando ese punto sobre el ecuador haya completado una vuelta, ¿cierto? Habrá tenido una variación angular de 2pi. Y si es el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje, la variación temporal corresponde a un día, que son 24 horas. Pero tengamos en cuenta que ese tiempo lo debo expresar en segundos. Entonces, 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y a su vez cada minuto tiene 60 segundos. Variación angular 2pi, variación temporal en segundos 24 por 60 por 60. El resultado sería 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo, que corresponde a la velocidad angular. Si conozco la velocidad angular y el radio, puedo determinar la rapidez o la velocidad del punto sobre el ecuador, ¿sí? Hago uso de esta expresión. Velocidad sería el producto entre la velocidad angular y el radio. Velocidad angular 7.27 por 10 a la menos 5 y el radio que es de 6.400 kilómetros, pero que tengo que expresar en metros. Por eso multiplico esta cantidad por 1000. El resultado corresponde a 465.42 metros por segundo. Esa es la rapidez o la velocidad de un punto situado en el ecuador, ¿sí? Rapidez o velocidad debida al movimiento de rotación de la Tierra con respecto a su propio eje. Esa velocidad aproximadamente es la velocidad con la que nosotros acá en Bucaramanga, que estamos próximos a la línea del Ecuador, tenemos cuando la Tierra gira alrededor de su propio eje. Lo que ocurre es que debido a que es una velocidad constante, lo vamos a ver un poco más adelante, pero podríamos decir que estamos ubicados en un sistema inercial y pues no percibimos, pero un poco más adelante entramos en el detalle de eso. Sí, pero es una velocidad bastante alta, bastante considerable, supera la velocidad de propagación del sonido en el aire. Bien, punto 10. ¿Cuál es la velocidad del centro de la Tierra con respecto al Sol? Asuma que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular y que el radio de la órbita es 1.5 por 10 a la 11 metros. Bueno, gráficamente esta situación, un gráfico similar al que hemos utilizado para los demás problemas y este que también he tomado de Wikipedia. No apoyemos la piratería, lo he tomado de Wikipedia. Bien, ¿por qué nos plantea el problema que asumamos que la órbita es circular? Porque bueno, en realidad la órbita de la Tierra alrededor del Sol no corresponde a un círculo, sino que corresponde a una elipse. Pero bueno, para simplificar el problema y calcular una velocidad aproximada de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Tendríamos entonces un círculo en cuyo centro está ubicado el Sol y la Tierra girando alrededor de esa circunferencia cuyo radio es de 1.5 por 10 a la 11 en metros. Planteamos algo similar a lo del problema anterior y tendríamos lo siguiente. Bien, la velocidad la puedo determinar como el producto entre la velocidad angular y el radio. Ahora, ¿cuál sería la velocidad angular para este caso específico?
relacionado con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Recordemos, la velocidad angular sería una variación angular sobre una variación temporal. Cuando la Tierra haya completado una vuelta, suponiendo que es un círculo, lo que describe, la variación angular sería de 2pi o 360 grados. Ahora, cuando completa una vuelta ha transcurrido un año, que corresponde a 365 días, pero tengo que expresar estos 365 días en segundos. Entonces tengo 365 días. Cada día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? Por eso la variación temporal sería 365 por 24 por 60 por 60. Esto corresponde a mi velocidad angular. Y el radio es conocido, lo suministra el problema, que es el radio es en este caso la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. ¿Por qué digo la distancia promedio? Porque en realidad pues corresponde a una elipse y diferentes puntos sobre esta trayectoria tendrían diferentes distancias hacia el Sol. Bien. Eso corresponde a 1.5 por 10 a la 11 y noten que es una velocidad bastante grande, 29.885 metros por segundo, una velocidad bastante grande. Esta es la velocidad con la que el centro de la Tierra, ¿sí?, se desplaza alrededor del Sol, bueno, aproximadamente. Entonces, no estamos quietos en este momento estamos viajando alrededor del Sol con una velocidad aproximadamente de 29.885 metros por segundo. O sea que aquellos que entre comillas no han podido salir, no se han podido desplazar debido a la pandemia, en realidad sí lo están haciendo. Nos estamos desplazando junto con la Tierra por el sistema solar con esta velocidad. Entonces no estén tan tristes de que han tenido que permanecer quietos y en reposo. En realidad nos estamos moviendo a esta velocidad alrededor del Sol. Bueno, jóvenes, esta es la solución del taller relacionado con la guía de movimiento circular. Recuerden que si tienen alguna duda adicional, la pueden formular a través del correo electrónico o a través de la plataforma institucional, la plataforma EduBase. Un saludo para todos y hasta la próxima.